Bien, tenemos este problemita que habla de una empresa, se llama Rencar S.A., tiene a disposición un puesto de analista de la calidad para lo cual se ha presentado o se han presentado 20 aspirantes con sus respectivas hojas de vida, de los cuales se seleccionarán en un primer filtro los que cumplan con las siguientes condiciones. La hoja de vida es el mismo currículum vitae, ¿verdad? O vitae, como decimos algunos. Modernamente se le ha querido castellanizar el nombre y muchos usan la palabra hoja de vida. Lamentablemente, pues aquí en el país no muchos usan ese término. Pero es el mismo currículum. Entonces, hay que tomar en cuenta las siguientes condiciones para el primer filtro. O sea, son 3 filtros. Estamos en una especie de selección de personal. Por eso les decía hace un momento que podemos llegar a trabajar en un área personal. Entonces se nos han presentado 20 personas. No nos dicen cuántas personas hay que seleccionar, pero sí que las personas deben pasar por 3 filtros. El primer filtro es que posean título de licenciatura o técnico. O sea, no importa si es uno o el otro, ¿no? 2, que tengan 5 o más años de experiencia. Esa es la otra condición. Y numeral 3, que residan en el municipio de San Salvador. Necesitamos solo gente de San Salvador, pero que cumpla las 3 condiciones. Repito, que tenga título de licenciatura o técnico, que tenga 5 años o más de experiencia y que residan en el municipio de San Salvador. Los aspirantes que logren pasar el filtro 1, o sea, que cumplan con las características anteriores, se someterán a 2 pruebas. A una prueba psicológica cuyos niveles de calificación son A, B, C o D. Esos son los niveles de calificación que pueden obtener los aspirantes en la prueba psicológica. Y también se van a someter a una prueba de habilidades numéricas elaborada con base a 100 en 100 puntos. Es decir, el máximo de nota que pueden sacar son 100 puntos. Para sobrepasar este filtro número 2, cada aspirante deberá obtener A o B en la prueba psicológica y por lo menos 80 puntos en las pruebas de habilidades numéricas. Finalmente, los aspirantes clasificados, o sea, los que hayan pasado el filtro 2, se les hará una entrevista de la cual se podrán obtener solamente 2 resultados, consistente o inconsistente. Solo serán seleccionados los aspirantes con resultado consistente, que sería el filtro número 3. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Haga una lista de chequeo para cada filtro y haga un conteo de los aspirantes que sobrepasan cada uno de ellos, ¿no? Haga uso de los formatos condicionales donde sea necesario. Bien, ese es el problema, un poquito diferente a los que hemos venido viendo, porque aquí estamos hablando de selección de personal. Y aclarar que una lista de chequeo no es más que una lista donde usted va poniendo un chequecito o una X o cualquier otro símbolo que indique que la persona ha calificado o no ha calificado. En este caso le vamos a poner una señal a los que han calificado y los que no han calificado quedarían obviamente en blanco. También entender que solamente los que pasen cada filtro se someten a las pruebas del siguiente filtro. Los que no pasan el filtro 1, por ejemplo, ya no pueden hacer las pruebas del filtro 2. Y así los que no pasan las pruebas del filtro 2 no pueden someterse a la entrevista, que es el último filtro. Entonces vamos a ver la tablita. Aquí tenemos la tabla, aquí están los códigos de los aspirantes. Son 20 personas, su nombre, su apellido, el nivel académico, puede ser licenciatura o técnico. Hay bachilleres también que han aplicado. Solo hay 3 opciones, licenciatura, técnico y bachillerato. Los años de experiencia que tiene cada uno. Y el municipio de residencia de cada quien, ¿no? Hay de San Salvador, hay de Apopa, hay de Ilopango, hay de Soyapango y hay de Delgado. Bien. Y en esta columna
7 tenemos el primer filtro. Luego viene la prueba psicológica, la prueba de habilidades numéricas y viene el segundo filtro. Viene la entrevista y aparece el último filtro. Que es más o menos lo que ocurre cuando van a contratar personal en una empresa. No exactamente así, pero más o menos así. O sea, los aspirantes a una plaza generalmente van pasando por filtros, van quedándose como un colador, ¿no? Donde se va quedando el que no cumple, y al final solo quedan los que cumplen con todo. Vamos con el primer filtro. Vamos a posicionar en la celda G23, que es el primer aspirante. Recuerde que siempre hacemos el proceso para el primero para que luego copiemos para todos los demás. Entonces hay que tener cuidado en la fórmula que vamos a meter. Este problema tiene que ver con la fórmula condicional, o sea, el sí. Vamos hoy a la idea de este día es fortalecer el uso de la función sí, que es una función sumamente importante que se debe utilizar mucho y que nos cuesta. Eso lo pude evidenciar en el laboratorio. A algunos les cuesta usar la función sí. Entonces me preocupa que no todos se conectan, entonces después pues no es realmente mi problema el que no puedan hacer las cosas. De todas maneras, yo siempre subo la clase, el video de la clase. Lamentablemente el último video que subí del valor actual, por un problema ahí de que no le di pausar la grabación, pues todo lo que era el bloque 41 quedó solo en voz, ¿verdad? Porque quedó congelado en el valor actual. Entonces ese no tenía mayor complicación sobre el uso del y, el o y el no, que hoy lo vamos a retomar, por cierto, también. Entonces vamos con el primer filtro. Queremos personas, según dice el ejercicio, que tengan el título de licenciatura o de técnico, que tengan por lo menos 5 años de experiencia, o sea, que tengan 5 años o más, y que residan en San Salvador. Por ejemplo, este primer señor, Fabricio Aguilar, él tiene licenciatura, tiene 7 años de experiencia y vive en San Salvador. Él, de hecho, cumple con los 3 criterios. Claro, alguien me puede decir, mire, licenciado, ¿por qué no empezamos a ver y ahí le vamos poniendo manualmente? Pues sí, pero esa no es la idea del Excel. Si usted lo va a escribir manualmente, mejor hágalo en otro tipo de programa. Estamos desperdiciando. Entonces, aquí es que lo haga de manera automática, porque aquí hay 20 aspirantes. ¿Qué tal si son 100 aspirantes? Imagina estar comparando las 3 cosas para 100 aspirantes, nos volvemos locos. Nos podemos equivocar, no hay problema, ¿verdad? Estamos para aprender. Fíjese bien, no tanto en la celda donde estoy ubicado, que es la G23, sino en la barra de fórmulas que está arriba. Ahí vamos a trabajar. Ahí va a ver usted la fórmula. Recuerde el signo igual, nunca se olvide de eso. Luego, sí, abrimos paréntesis. Debe cumplir 3 condiciones. Entonces comenzamos con el y. Y. Abrimos paréntesis. La primera condición que debe cumplir es que debe ser licenciatura o técnico. Esa es la primera. Entonces, como esa es una opción doble y puede cumplir cualquiera de las dos, entonces usamos ahora el conector O. Dentro del I va el O. Entonces, vuelvo a repetir. Hoy voy a ir más lento porque quiero que queden bien claritas las fórmulas. Vamos a ir lento. Igual si. Empezamos con el si. Paréntesis y, porque vamos a combinar 3 cosas. El grado académico, años de experiencia y municipio de residencia. Pero la primera condición dice que puede ser licenciado o técnico. Entonces ahí usamos el o, anidado. Abrimos otro paréntesis. Hoy vamos con la opción del o. ¿Dónde está el grado académico? El grado académico está en la D23. Acá. D23. Entonces ponemos D23 igual licenciatura.
Yo por acá tengo ya puestos como opciones los grados académicos para evitar escribir mal alguna situación. No, permítame. Le voy a dar escape porque aquí tengo ocultas las opciones. Es una recomendación ocultar columnas para que cuando usted se lo presente a su jefe o a otra persona interesada, no vea el gran desmadre que usted ha hecho para lograr esto, ¿no? Es como lo que va detrás de la cortina, cuando hay una obra de teatro tras bambalinas, ¿no? Entonces, aquí yo he ocultado de la columna N a la columna eh, Q, ¿verdad? Porque si usted ve de la M se pasa a la R. Entonces acá yo lo que hago es marcar la M, la R, le doy clic derecho, que eso no lo va a ver usted en la pantalla, y le doy mostrar. Y ya me muestra esas columnas que estaban ocultas. Entonces aquí tengo ya, mire, la licenciatura técnico bachiller, que son las tres opciones de grado académico, los municipios, solo hay 5 municipios, los resultados de la prueba psicológica, que todavía no hayamos llegado hasta ahí, y los resultados de la entrevista, que son consistentes e inconsistentes. Es bastante práctico poner estos menús, tanto para dar validación de datos, porque yo le he dado validación de datos para meter los datos por lista, como para evitar equivocarnos a la hora de escribir en la fórmula y que la fórmula también se nos haga un poquito más compleja. Es más práctico usar celdas, dirección de celdas, que usar la palabra propiamente dicha. Entonces volvamos a la fórmula, no hay problema. Vamos a la fórmula. Entonces ponemos aquí, igual, CD, I, y dentro del I, un O. Ahí no importa si es mayúscula o minúscula, eso no es relevante en la fórmula. Entonces volvamos, dijimos, el O es que el D23 sea igual a licenciatura. Entonces me voy a marcar licenciatura acá, solo le doy clic a licenciatura, ya me lo tira ahí, N23. Y algo bien importante es, de una vez, vamos a ir fijando, estos valores hay que fijarlos, porque al copiarlo para los demás aspirantes, licenciatura se va a mover a técnico, a bachiller y así va a ir bajando. Entonces, para evitar eso, vamos a fijar acá y vamos a ver otra forma, ¿no?, de hacerlo. Usted sabe que se le pone dólar a la N y se le pone dólar al 23 para fijar el valor, pero acá vamos a usar otra forma. Mire, para los que tienen laptop, deben usar la tecla Fn. Para los que tengan computadoras de escritorio, pues simplemente usan la función F4. Nos ponemos aquí en medio de la N y el 23, ahí en medio. Y los que tienen laptop, porque yo laptop tengo, entonces Fn, F4. Y ya se lo pone los dólares, los $2 de un solo. No hay necesidad de estar escribiendo dólar y dólar, ¿verdad? Repito, nos ponemos Fn, nos ponemos en medio de la letra y el número, le damos Fn, F4 y ahí nos va a poner, ya nos fijó el N23. ¿Qué más? El O también dice que D23 puede ser igual también a técnico. Entonces técnico lo tenemos como segunda opción acá. Le damos clic. Nos posicionamos entre la N y el 24. Le damos Fn, F4. Y ya nos fijó. Como hasta ahí llega el O, cerramos el primer paréntesis, el paréntesis del O. Pero ¿qué sigue? Bueno, tenemos que ver la condición de I, las otras dos. Entonces ponemos punto y coma. La otra condición es que tenga 5 años o más de experiencia, porque dice por lo menos 5 años, quiere decir que tiene que tener 5 exactos o más de 5. ¿Dónde están los años de experiencia? Están en la celda E23. E23 debe ser mayor o igual a 5. Ahí no necesitamos fijar nada porque es un valor constante de 5. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición del I, ¿verdad?, porque puede llevar más de 2, en este caso va a llevar 3 condiciones,
es que resida en el municipio de San Salvador. Entonces el municipio de residencia lo tenemos en la F23. ¿no? F23, esa queda móvil. Igual, y buscamos San Salvador, que está por acá, San Salvador, le damos clic San Salvador, y de una vez lo fijamos, para evitar problemas, FN, F4, entonces veamos aquí, revisemos. Si y o D23 igual a técnico, D23 igual a, licenciatura, D23 igual a técnico, ese es el O. Que E23 sea mayor o igual a 25, es la segunda condición. Que F23 sea igual a O24, que es San Salvador. Entonces cerramos el paréntesis del I, que es el cierto, y si es falso, ¿qué va a pasar? Bueno, si es cierto, perdón. Si es cierto, yo le voy a poner acá una X mayúscula. Usted le puede poner cualquier cosa, no le puede poner un cheque, que eso hay que generarlo porque no lo trae el teclado, ¿no? Le puede poner un asterisco, le puede poner cualquier cosa, pero lo más común es usar una X o un cheque. Eso sí cumple, si no cumple, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar vacío. Le vamos a poner dos comillas, recuerde que la doble comilla significa que va a dejar vacío. Y cerramos el otro paréntesis. Vea que se activa el paréntesis que se cierra con el que se abre. Y le damos Enter. Y me pone una X. ¿Por qué? Porque este señor, como ya habíamos visto al principio, cumple, ¿verdad? Las tres cosas. Es licenciado, tiene 7 años, que es más de 5 años de experiencia y vive en San Salvador. Veamos los demás. Y esto es lo bonito del Excel, que usted se mata haciendo la primera fórmula, pero ya después solo vamos a arrastrar la fórmula para todos los demás. Permítame. Vamos a bajarnos un poquito porque aquí el controlador del Meet no me permite ver todo. Lo bajamos acá hasta la celda 42. Y mire, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aspirantes que cumplen las primeras condiciones. Son los únicos que van a pasar a la segunda etapa. Entonces, pero me pide un conteo. Yo tengo que contar cuántas personas han cumplido. Entonces, para eso voy a usar el que ya conocemos, que es el contar sí. Contar.sí. Contar.sí. El rango, primero, que sería todo esto hasta el 42. Y la condición que debe cumplir es que debe haber una X ahí. Si hay una X, entonces sí ha pasado, y si no, no. Damos Enter. Y ahí me aparecen las 10 personas que han pasado la etapa 1. Estas 10 personas están ya disponibles para hacer la prueba psicológica y la prueba de habilidades numéricas. Ahora bien, hay que tener cuidado porque los que no están marcados no pasaron y por lo tanto no tienen derecho a hacer las pruebas. Vamos a inventar notas porque aquí el proceso, como es dinámico, entonces hasta ahorita sabemos quiénes son los que han pasado la primera prueba. Entonces vamos a inventar un poquito. Vamos a ver que este señor acá, Fabricio, digamos que sacó A en la psicológica. María sacó B. Este señor Teresa sacó D, salió mal, va. Que este sacó C. Que este sacó B. Este sacó A. Esto que estoy haciendo lo hice con validación de datos previo a la clase, o sea, ya tiene ahí
la lista para poder seleccionar para que se haga mucho más práctico, ¿no? Vamos a decir que sacó C, B también y este C. Y la prueba numérica, aquí sí vamos a digitar el número, vamos a decir que este señor, este es de los buenos, sacó 98. Este sacó 65. Este sacó 80. Este sacó 75. Este sacó 95. Normalmente las pruebas estandarizadas cuando se está seleccionando personal u otro tipo de fines son con base en 100 puntos. O sea, no se hacen exámenes de 10 puntos, sino que de 100, como la PAES u otro tipo de pruebas similares, ¿no? O sea, no es que sean 100 exactamente, pero se usa un número grande de ítems para que haya mayor oportunidad a la persona de poder responder. Y le vamos a poner, vean. Entonces ya hicieron el examen, ya lo calificamos y ya le asignamos nota. Entonces viene el segundo filtro. El segundo filtro dice que deben haber sacado A o B y 80 puntos o más en la prueba de habilidades numéricas. Veamos la fórmula. Vamos a la fórmula. Otro sí. Igual sí. Sí que. Bueno, primero la prueba psicológica. Bueno, ahí tenemos un problema porque en la prueba psicológica me da dos opciones. Puede ser A o B. Entonces ahí sé yo que voy a usar el O, que sería la primera condición. Perdón, primero el I para amarrar las dos pruebas, ¿no? Abro paréntesis y luego el O. Abro otro paréntesis. Que esta prueba, que está en la H23, sea igual a A. Entonces yo ya tengo A aquí en la lista de datos, que sea igual a A. O que H23 sea igual a B. Entonces le pongo aquí B. Ya tengo el O listo. Miren, hasta el O. Y la otra condición debe ser que la prueba numérica que está en la I23, si no me equivoco, I23 debe ser mayor o igual a 80. ¿Ah? Tiene que ser mayor o igual a 80. Esas son las dos condiciones que debe cumplir. Cerramos el I, pero siempre teniendo el cuidado de fijar los valores porque vamos a mover la fórmula, entonces tiene que estar fijo el valor de A y de B y de, bueno, en el caso del 80 no porque es un valor constante, ¿no? Entonces ahí lo vamos a fijar con Fn, F4, ya fijamos, y el P24 también debe quedar fijo con Fn, F4, ¿verdad? Y ya quedó fijo. Si esto se cumple, le vamos a poner otra X. Y si no, lo va a dejar vacío, ¿verdad? Y cerramos el último paréntesis, que es el que corresponde al sí. La revisamos y decimos, no, sí, y, ¿verdad? Porque debe cumplir dos cosas. Primero, O, que H23 sea igual a A o que H23 sea igual a B. Y la otra es que I23 sea mayor o igual a 80. Si es sí, le va a poner una X y si es no, lo va a dejar vacío. Veamos a este señor. Se cumple, mire, ya pasó el otro filtro. ¿Por qué pasó el otro filtro? Porque sacó A en la psicológica y sacó 98 en la de habilidades, lo cual le da la condición de A y más de 80 puntos. Copiamos para todos hasta la 42 y usted le puede hasta cambiar el color a la X, pero eso ya son detallitos que usted vería ya en su momento.
Entonces acá ya nos queda más ralito. Mire, veamos cuántos quedaron. Otra vez, vamos con contar sí. Igual contar punto sí. El rango primero. Y la condición es que sea igual a X. Y le damos Enter. Mire, de los 10 aspirantes originales, solamente nos quedaron 4. 4 vivos todavía. De los 20 originales, pasaron 10 la primera fase y solo 4 pasaron la segunda fase. Y llegamos a la entrevista. La entrevista que tiene dos opciones, que es consistente o inconsistente. Yo no digo que esos son los criterios que se usan, ¿verdad? Por ahí tengo una sobrina, prima de mi esposa, que es psicóloga, ella pues maneja sus términos, ¿no? Pero entiendo que algo así es, ¿no? O pasa la entrevista o no la pasa. Y generalmente la entrevista es lo último porque primero hay que probarlo en papeles y luego hay que probarlo ya en vivo, ¿no? Al aspirante, hay que preguntarle algunas cositas, ¿no? Y eso quería decirle. Muchos se someten hasta pruebas de polígrafo. Los polígrafos, el polígrafo no es un, bueno, se supone que es un instrumento para detectar que una persona miente, por eso se llama detector de mentiras. Así le llaman coloquialmente, aunque el nombre científico, por decirlo de esa manera, es polígrafo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un aparato, le ponen a usted una serie de contactos, como cuando le hacen un electrocardiograma, le ponen un pulsómetro para medirle las pulsaciones del corazón y le hacen ciertas preguntas, ¿no? Entonces, le digo esto porque en algún momento usted podría someterse a esa prueba, depende de donde usted aspire a trabajar. Entonces, las primeras preguntas son preguntas de control. Las preguntas de control son preguntas sobre algo que es real, porque está comprobado que es real, por ejemplo, su nombre. Le preguntan dónde vive, con quién vive, cosas que ya se sabe que son ciertas. Y con eso el aparato mide las pulsaciones del corazón bajo preguntas normales. Luego le empiezan a hacer preguntas un poco más delicadas. Por ejemplo, ¿usted pertenece a alguna pandilla? ¿En su familia hay alguna persona que pertenezca a pandillas? ¿Alguna vez usted ha robado en los trabajos anteriores? ¿O usted alguna vez ha entrado a un supermercado y ha robado alguna cosa, aunque sea pequeña? Y entonces usted empieza a responder sí o no. Entonces depende de si usted está mintiendo. Se supone que el detector mide las pulsaciones más rápidas. Pero eso no es definitivo. El polígrafo, de hecho, a nivel judicial no es aceptable. Es decir, a nadie le pueden condenar por el polígrafo. No, que el polígrafo lo que hace es más o menos determinar un patrón de la persona si está mintiendo o no. Es probable que mienta, aunque no totalmente cierto. ¿Por qué? Porque hay personas que de por sí se ponen nerviosas en una situación de estrés. Más que todo ahí, ¿no? Empiezan a sudar. Y no es porque estén mintiendo, sino porque están nerviosas. Entonces les hago ver eso porque es parte también del proceso de selección en algunas empresas, ¿no? Depende del cargo que usted vaya a tener. Vamos a decir que este señor, como este es el estrella, ¿va? Consistente su entrevista. Solo los que tienen X, porque los que no tienen X, pues no tienen derecho a pasar la entrevista. Vamos a ver que este fue inconsistente, este fue consistente y este fue inconsistente. A este punto visualmente vemos que hay 2 consistentes y 2 inconsistentes. No, 3 consistentes y un inconsistente. Sin embargo, lo debemos hacer con la fórmula porque no sabemos en una cantidad más grande de personas cuántas personas llegarían a este punto. Entonces vamos a hacer la fórmula. Aquí la fórmula es mucho más sencilla. Usted debe partir de una de las 2 opciones porque solamente son 2 opciones. Entonces vamos a partir de la consistente. Igual, si K23 es igual a consistente, que lo tenemos acá, igual lo vamos a fijar de una vez, FNF4,
Entonces, si es sí, le ponemos una X porque sí pasa. Y ya no necesitamos preguntar si es inconsistente. Fíjese bien en eso. Cuando solamente hay dos opciones, si cumple la primera, bueno, y si no la cumple, obviamente está en la segunda. Entonces no hay necesidad de evaluar la segunda opción. Se da por default, como dijimos en las clases primeras que vimos. Entonces, si no, entonces le ponemos una comilla y le damos Enter. El señor sí pasó, ¿no? Y copiamos para todos los demás. Y ponemos aquí igual, contar, punto sí, rango, sería todo esto hasta acá. Y la condición es que tenga una X. Y le damos Enter. Y solamente 3 personas lograron llegar a la última etapa. Ahora, ahí habrá otra etapa posterior porque no le pueden dar el trabajo a las 3. Ahí ya sería, pero ya serían solo 3 personas. Ya se puede manejar mejor la información de las 3 personas. Se les puede hacer una entrevista adicional. Se les puede hacer una prueba adicional. Se les revisa bien su currículum a ver en qué tiene más el uno que el otro. Pero eso ya serían cuestiones un poquito más subjetivas, ya no sometidas a pruebas objetivas como en este caso. Entonces ahí tenemos 3 aspirantes que son los que lograron pasar. Bien, vamos a pausar el video para que este videito quede así, solamente este B42. Vamos a dar pausa.